esto no lo diga, porque si no van a caer todos sin libro, van a caer. Hablaremos de Orión, un cazador, del arquero de Boca Juniors. Un cazador de utopías. Un cazador de Iria en Beocia y, hay que decirlo, el hombre más bello de todos los mortales. Era hijo de Posidón, el dios del mar, y de Euríale. Un día, en Quíos, se enamoró de Mérope, hija de Enopión, nieta de Dioniso, que era la chica Mérope. Enopión, el papá, había prometido a Mérope en matrimonio con Orión si éste conseguía liberar la isla de las peligrosas bestias salvajes que la infestaban. Entonces Orión dijo, bueno, muy bien, dice, yo voy a limpiar la isla de bestias salvajes y usted me dará por compañera a esa otra bestia salvaje que es Mérope. Muy bien. Al final cumplió con su tarea y la reclamó como esposa. Le dijo, mire, Enopio, ya limpié de vistas salvajes. Incluso parece que todas las noches le llevaba a Mérope las pieles de los animales que había matado. Un regalo delicadísimo. ¡Qué asco! Bien. El caso es que le dice Orión a Enopión, le dice, mire señor, ya maté a todas las bestias salvajes. Y Enopión mostró su calidad de tramposo. Y dijo, no, a mí me parece que todavía hay leones. Y dice, escuche cómo rugen, todas esas cosas, ¿no? Y se negó a entregarle a su hija debido a que en realidad él mismo estaba enamorado de la hija. ¿No ves cómo son? Insecto. Entonces Orión, que estaba un poco disgustado, se bebió esa misma noche un pellejo de vino y... Un pellejo es un odre entero de vino, ¿no? Un odre entero de vino, mitad por la esbornia. A la noche irrumpió en el dormitorio de Mérope y la forzó a yacer con él. Ahí está, bien hecho. Muy bien. Al otro día Enopión se enteró y fue a ver a su papá, que hemos dicho que era Dioniso, y Dioniso envió a los sátiros para perjudicar a Orión. En realidad lo animaron a beber más vino, hasta que finalmente Orión que cayó dormido, y en ese momento Enopión, el padre de Mérope, le sacó los dos ojos, y lo abandonó en la orilla del mar. Un oráculo anunció que el ciego, Orión, recuperaría la vista si viajaba hacia el este y volvía las cuencas vacías de sus ojos hacia Helio, en el punto exacto en que asoma por la mañana en el océano. Helio es el sol, ¿no? Que anda con un carro, como todos sabemos. Orión empezó entonces a remar inmediatamente en una pequeña barca y, guiándose por el sonido del martillo de un cíclope, llegó a Lemnos. Ahí entró en la fragua de Hefestos, agarró a un aprendiz llamado Sedalión y lo llevó sobre sus hombros como guía. Sedalión condujo a Orión por tierra y mar hasta que finalmente llegaron al lugar más remoto del océano, donde Eos, la aurora, se enamoró de él. Y el hermano de Eos, el sol, Helio, le devolvió la vista. Ahora bien, Eos, la de los dedos rosados y túnica color de azafrán, se levanta al término de cada noche de su lecho allá en el oriente, monta su carro, que no es el mismo carro del hermano de Helio, es otro carro más modesto, tirado por los caballos Lampo y Faetonte, y se dirige al Olimpo a anunciar la llegada de su hermano Helio. Le dice, guarda que ahí viene Helio, dice Aurora, fantástico. Cuando Helio aparece, ella se convierte en Hémera y acompaña al hermano en sus viajes hasta que ya en su tercera forma de Hespería, allá en el país de las Hespérides, anuncia la llegada de ambos sanos y salvos a las orillas occidentales del océano. ¿Qué significa el ocaso? Significa, hemos llegado sanos y salvos al occidente. Pero Eos tuvo una patinada. Se puso diamante con Ares, el marido de Afrodita. Afrodita, la diosa del amor. Y Afrodita los encontró en la cama. Entró y ahí estaban lo más orondo. No es lo que tú te imaginas, dijo. Ares y Eos, dele que dele.
Entonces la maldijo a esta mina y la condenó a desear constantemente a jóvenes mortales. Y entonces, a partir de ese momento, comienza una serie de seducciones vergonzosas de Eos. La primera de las cuales es esta de Orión. Llegó Orión y lo sedujo, claro. La Aurora. A la Aurora, como bien sabemos, cualquier colectivo la dejaba en la puerta, pero el primero que apareció fue Orión. El doble cero, sí. Y dice, bueno, vamos a revolcarnos un rato, muy bien, muy bien. Y se revolcaron en la isla de Delos, que es una isla dedicada a Apolo. Sagrada, claro. Y bien, eso fue muy vergonzoso y Afrodita se enteró y se enojó muchísimo. Y bueno, todo mal. Orión regresó para vengarse de Enopión, el ex suegro. Pero no lo encontró. Lo buscó por todas partes, pero el tipo ya sabía que venía y se escondió. Se escondió en una cámara subterránea que le había construido Hefesto. Puso rumbo a Creta pensando que Enopión podía haber huido hasta allí y se encontró con Artemis, la diosa de la caza, que compartía. Él era un cazador. Claro. Y la diosa, una diosa que de amor cero, ni hablar. No le interesaba para nada. Le interesaba solo la caza. Y dice, vamos a cazar. Se olvidó de la venganza y salió a cazar con ella. Pero Apolo ya se había enterado de que Orión había aceptado la invitación de Eos a su lecho y que se habían amado en la isla santa de Delos. La Aurora, dicen, todavía hoy se ruboriza cada día al recordar aquella indiscreción, a saber, haber hecho el amor con un tipo en la isla santa, ¿no? Bueno, pero entonces se enojó Apolo con Orión. Dice, ¿cómo van a hacer en mi casa esa porquería? Sí, claro. ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Entonces anduvo intrigando. Primero fue a la madre tierra y le habló de Orión, le dijo que era un vanidoso, que andaba diciendo que iba a matar a todas las bestias salvajes de la tierra, etcétera. Y la madre tierra le mandó un escorpión monstruoso para que lo persiguiera. Orión atacó al escorpión con flechas, fue con la espada, pero la coraza de este insecto, de este batracio, resistía cualquier arma de los mortales. Entonces se tiró al mar y nadó en dirección a Delos para que la Aurora lo protegiese. Pero Apolo lo vio y le dijo a Artemis, ¿ves esa cosa negra que se ve ahí en el mar, a lo lejos, cerca de Ortigia? Discúlpenme. No, faltaba más. Dice, es la cabeza de un villano llamado Candaón y que acaba de seducir a Opis, una de tus sacerdotisas hiperbóreas. Dice, te desafío a que lo atravieses con una de tus flechas. En verdad, Candaón era el apodo beocio de Orión, pero Artemis no lo sabía. Bueno, apuntó cerceramente y lo atravesó a Orión, atravesó el valero. Entonces, bueno, se murió Orión, ¿qué va a hacer? Sí. La Aurora suplicó a Esculapio, que reviviera a Orión, pero antes de que pudiera terminar su tarea, el rayo de Zeus eliminó a Asclepio. Sí murió Esculapio, ¿no? Y entonces Artemis, compañera de caza de Orión, colocó la imagen del arquero de Boca entre las estrellas, eternamente perseguido por el escorpión. Claro. Pero es la constelación más bella, es la más hermosa de las constelaciones. Digo yo, sabiendo como sé que las constelaciones no existen. Que son ideas humanas respecto Son ideas humanas respecto a distribuciones totalmente aleatorias de las estrellas. Claro. Es decir, existirían las constelaciones si hubiera un telón de fondo en el cielo. Claro. Y entonces sí, las estrellas formarían algo, podría hablarse de un diseño. En un plano. Pero ese diseño solamente es funcional a nuestro punto de vista, que es este de la Tierra. Desde otro lugar del universo, Orión no se ve
Se ve otra cosa, distinta. Si usted se ubica, y mayormente si usted está cerca de Orión, por ejemplo, en medio de las Tres Marías, que forman parte de esa cosa. Claro, del en cinturón. medio del puñal de Orión, según usted, y no hay constelaciones. Claro. Si no hay nada más ficticio que una constelación, por lo cual son lindas, porque después de todo son ideas. Ideas profundamente humanas, además. Sí, profundamente humanas y nacidas únicamente de aprovechando la imperfección de la visión humana del universo. Bueno, el caso es que Orión es la más hermosa de todas las constelaciones. Hay otras versiones. Algunos dicen que Orión murió por la picadura del escorpión y que Ártemis estaba resentida con él por haber requerido amorosamente a sus compañeras vírgenes, las 7 Pléyades. Otros dicen que no, que es mentira, las Pléyades no eran vírgenes. 3 de ellas habían tenido relaciones con Zeus, 2 con Poseidón, 1 con Ares, y la 7ª se había casado con Sísifo de Corinto, razón por la cual la habían sacado de la constelación. Claro. Lo cual es cierto. Hace unos 3 o quizá 4.000 años, una de las estrellas de la constelación, de la breve constelación de las Pléyades, desapareció. Se apagó. Hay otra versión de la muerte de Orión, incluso del nacimiento de Orión, ¿no? Según esta tradición, fíjese, Orión en realidad era hijo de la madre tierra. Parece que Irieo, un humilde apicultor y labrador, había jurado no tener hijos y así se volvió viejo e impotente. Cuando un día Zeus y Hermes lo visitaron disfrazados, los recibió con hospitalidad y ellos le preguntaron cuál sería la dádiva que más podría desear, visto que los había tratado bien, qué sé yo. Irieo suspiró profundamente y dijo que lo que más deseaba era ya imposible, tener un hijo. Sin embargo, los dioses le aconsejaron que sacrificara un toro, orinara en su piel, la del toro, ¿no? Sí, claro. Y luego lo enterrase en la tumba de su esposa, al toro. Así lo hizo. Qué bien. Y a los 9 meses le nació un hijo, a quien le puso el nombre de Urión, el que orina. Claro. Y lo cierto es que tanto la salida como la puesta de Orión traen consigo la lluvia allá en la Hélade, no aquí. Bueno, yo tengo un dato más. El cielo tiene un nombre también bastante parecido al de los orines. Ajá, claro. Urión es el que orina, Uranos en realidad, es el cielo en griego. Y el amigo Graves, que en asuntos filológicos es muy creativo, Sí, claro. dice que es consistente con el mito conforme al cual la lluvia se debe a las aguas menores que vierten los dioses sobre el mundo. Los dioses orinan desde el Olimpo, Claro. quizá en una ligustrina o vaya a saber dónde, y sus aguas menores caen sobre la tierra y eso lo llamamos lluvia. Evidentemente es mucho más razonable que esa fábula del agua que se evapora y forma nubes, etcétera, etcétera. A otro, por ese porque hueso. quieren engañarnos en el Ministerio de Sí, Educación. señor. Sí, señor. Estaba pensando en coincidencias de nombre, que usted nombró a Faetonte como uno de los caballos. Sí. Y pensaba en Faetón, que es uno de los hijos o hijastros de Apolo, que es aquel que le roba el Y carro. le robó el auto una noche. Le robó el auto una noche para salir de juerga y pasó tan cerca de los mortales en la región donde estaban los hombres más felices del mundo, que hizo que los etíopes fueran negros. Fueron negros. Por eso es una explicación racista, evidentemente, del color de algunas personas. Pero bueno, estaba pensando... También Faetón y Faetonte, yo creo que es la misma persona. ¿Sí? Posiblemente sí. Pero vamos a indagarlo. Porque ese es un nombre que se ha dado a los coches. Claro, sí. Primero los coches, cuando digo coches me refiero a los carruajes. A los carros, sí. Y posteriormente a los autos, ¿no? Estaba pensando, Alejandro, que... A una clase de autos.
doble faetón. Claro, como quien dice, claro. sedán. Ahí está. Ahí está, una cosa así. Estaba pensando que esta historia respecto de las cosas que pasan en el este y en el oeste es muy rica también en algunas percepciones del Japón. De hecho, los japoneses se consideraban el pueblo que descendía directamente del sol, el pueblo elegido y el pueblo más superior por eso. Pero una cosa que se comprueba tanto a Oriente como a Occidente es que parece haber criaturas diurnas y criaturas nocturnas. Algo así como que el mundo está dividido en aquellos que conviven a partir de que Eos aparece sobre el mundo, viven bajo esa luz, y otros que no. Y creo que aquí me voy a acoplar a su percepción de esta maravilla de Orión, porque creo que si hay algo que los dioses no podrán saber jamás, es aquella percepción que tienen los hombres respecto de las constelaciones. Y pensaba que de algún modo es semejante a lo que pasa o con el amor o con la literatura o con esas cosas sagradas e inacibles. Un Dios que es eterno y a quien nada le está negado jamás podrá saber el milagro de conocer brevemente ese tipo de cosas. Y, digamos, de ahí... Porque son hijas de la imperfección. Porque son hijas de la imperfección. Claro. Esas cosas que son tan maravillosas, a eso quería ir justamente. Y pensaba que si hay una tristeza, realmente es, por un lado, la de aquellas personas que se encargan como de desarticular esas cosas porque les está vedado producirlas. Y por otra parte, la otra tristeza posible es aquella de alguien que tiene que atravesar la noche entera y en vez de poder dedicarse al amor o a la literatura o a algún milagro semejante, no tiene más que esos tristes, pobres y vacuos desvelos. Está muy bien eso, porque la credencial desde el velo es la aurora. Uno sabe que se ha desvelado cuando la aurora viene a informar. Sí, señor. Escucharemos ahora entonces el tango que se llama Desvelos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Leo. Adelante. Algunos trabajos de Heracles, no los 12, desde luego. Heracles, saben ustedes, era un héroe griego obligado por el rey Euristeo, con la complicidad de la diosa Hera, a realizar 12 trabajos, hazañas imposibles, hazañas en las que siempre había una imposibilidad y había grave riesgo para la vida de Heracles, porque la diosa lo tenía montado entre ceja y ceja. Hablaremos del sexto de este trabajo y de algunos otros más. El sexto fue expulsar a las innumerables aves del lago Estínfalo. Había un lago llamado Estínfalo y había unas aves que eran una porquería. Tenían pico, alas y garras de bronce. Incluso yo creo que también tenían plumas de metal. Me gusta la idea de que cada tanto perdían una pluma, es un modestísimo agregado a la leyenda, que cada tanto perdían una pluma y esa pluma, como una afilada navaja, caía y cortaba narices, orejas de las personas que acertaban a pasar por abajo. Vivían en el inmundo pantano de Estínfalo, porque yo le llamé lago por de puro bueno que soy, de puro criollo. Se comían a los hombres, vamos a decirlo de una vez, me refiero a las aves del lago Estínfalo como tantas. Tenían aspecto de grulias, pero sus picos eran tan fuertes que podían atravesar una plancha de metal. Opa. Parece que se criaban en Arabia, provenían de Arabia, y allí también atacaban a los hombres, pero los árabes eran diestros en la construcción de unas corazas protectoras hechas con corteza trenzada, donde finalmente se atrancaban los picos de las aves estinfálidas. Luego el atacado, me refiero al árabe, aprovechando que el ave estaba atrapada y ensartada contra su coraza, le retorcía el pescuezo con total alegría. En el pantano de Estínfalo, estas aves procreaban y de vez en cuando remontaban vuelo en enormes bandadas para matar hombres y animales. Esto lo hacían levantando sus plumas de bronce, insisto. Y parece que, además, otro detalle ominoso, el excremento de estas aves era venenoso para el que era alcanzado por estas deposiciones aéreas. Cuando Heracles llegó al pantano, se vio en la imposibilidad de atacar a las aves con flechas, pues
Primero eran muchas y después tal vez las flechas no alcanzaban a atravesarlas. Además, el pantano no era muy sólido como para que un hombre pudiera caminar sobre él, ni tan líquido como para utilizar una embarcación. Era una especie de dulce de leche que no sirve ni para navegar ni para caminar. Mientras Heracles permanecía en la orilla sin saber qué hacer, la diosa Atenea acudió en su ayuda y le dio una matraca. La matraca la había construido Hefestos, ¿no? el dios más industrioso del Olimpo. Entonces Heracles, desde una estribación del monte Silene, que domina el pantano, empezó a tocar la matraca y esto produjo desde luego, un estruendo total. Las aves levantaron vuelo formando una gran bandada y se marcharon para no volver jamás. Extraordinario, ¿eh? No se sabe cuál fue la suerte de esa matraca. Siempre todo se pierde con enorme facilidad. El mundo de las cosas que se han extraviado es mucho más amplio que el mundo de las que se han conservado. Los paisanos del campo, ignorantes en general de las hazañas de Heracles, ahuyentan a las langostas golpeando unos tachos, como usted bien sabe. Tachos que no hacen ni la mitad del ruido que hacía la matraca de Heracles. Si hubieran cursado la carrera de letras, cosa que sería necesario hicieran los agricultores, aunque más no fuera para afectar un aire amargado, si hubieran consultado las hazañas de Heracles, se apresurarían a construir enormes matracas. ¿No vio que en la época del cacerolazo no quedó ninguna langosta en la ciudad? Efectivamente, morían sin que supieran por qué. Otro trabajo de Heracles, el que más me gusta, es la lucha contra la hidra de Lerna. La hidra era un monstruo convenientemente horroroso y convenientemente hijo de Equirna y Tifón, ya que todos los monstruos griegos eran hijos de Tifón y Equirna, una especie de pareja de pura sangre de monstruos. Qué pedigree, ¿eh? Hijo de, por ejemplo, de Embrujo y Platería, o de Selim, Asán y Yuca. Bueno, en este caso todos los monstruos griegos son hijos de Equirna y Tifón. La hidra había sido criada por Hera, justamente la mujer de Zeus, para que sirviese de ayuda a Heracles. ¿Cómo? Dicen que la diosa la crió debajo de un plátano, cerca de la fuente de Amimones, pero en realidad era una serpiente de varias cabezas. Esto de la ayuda de Heracles, no. Hera crió la hidra, si es que la crió, para que destruyera a Heracles. Nadie se pone de acuerdo sobre cuántas cabezas tenía la hidra. Se ha dicho también que estas cabezas eran humanas. Algunos dicen 50, otros 34 y otros 14, digo por decir cualquier cosa. El aliento que salía de las fauces de la hidra, atención señora, era mortal, hasta el punto de que al acercarse a alguien y respirar aquella fetidez, moría. Te echaba el aliento la hidra y te morías. Parece que incluso con ese mismo aliento arruinaba cosechas y mataba el ganado. Para combatir a la hidra, Heracles recurrió a flechas encendidas, pero no le dio resultado. Después comenzó a cortar las cabezas de la hidra con una especie de cimitarra. Lo ayudaba su sobrino, Iolao, el hijo del mellizo mortal, del mellizo pobre, del hermano malo de Luis Andrini, que era Íficlo, ¿no? Bueno, esta ayuda era muy necesaria, porque cada vez que cortaban una cabeza, le salía una nueva a este desagradable batracio. Quiere decir que no solo era innecesaria la ayuda de Iolao, hemos dicho que era necesaria, pero me parece que más bien era inútil. O sea que si cada vez que cortaba una cabeza le crecía de nuevo, podían estar así durante todo el libro.
Pero para impedir que esas cabezas renacieran, Heracles pidió a Iolao que incendiara un bosque vecino. Dijo, anda, dice, por favor, Iolao, incendiame el bosque vecino. Entonces, con auxilio de los tizones, procedieron a quemar cada corte de cabeza. Cada vez que cortaban una cabeza, al muñón le ponían un tizón. Lo cauterizaban. Esto es un ripio de la historia, una comodidad. ¿Cómo sabía esto Heracles? ¿Cómo sabía que con un tizón en el muñón una cabeza pertinaz iba a dejar de salir de nuevo? ¿Que tenía mucha experiencia en cabezas que surgían del mismo lugar donde se las cortaban? No me imagino. Bueno, eso es trampa. El caso es que otros decían que la cabeza del medio, es decir, esto implica un número impar de cabezas, era inmortal. Sin embargo, Heracles, cuando cortó esa cabeza, que era inmortal, la enterró y le puso una roca encima. Pero esta cabeza no es que resurgía, ¿me entiende? Cortaba la cabeza inmortal, no le salía, pero la misma cabeza era inmortal, así que todavía debe estar viva, aunque enterrada, como tantos de nosotros. Así que le puso una roca muy pesada, por más que la posibilidad de movimiento de una cabeza sola es bastante reducida. ¿Con qué camina una cabeza? ¿Con la glotis? ¿Se come una tortuga? No lo sé. Bien. Así que atención a aquellos que acostumbren a remover rocas, porque puede encontrarse con la cabeza del medio de la hidra. Así que bueno. El caso es que Heracles empapó sus flechas en la sangre de la hidra y las convirtió en venenosas. En el resto de los trabajos utilizó estas flechas envenenadas para atacar a sus enemigos. En su lucha contra Heracles, Hera había mandado a la hidra un cangrejo gigante. Y este cangrejo mordió a Heracles en el talón, pero Heracles lo aplastó. Poco digno de una diosa. Esta ayuda, ¿no? La hidra gritaba, no me ayude más, señora. Mandó un cangrejo, duró 2 líneas. Lo mordió en el talón y el tipo lo aplastó. Nada, ¿qué hice? Los trabajos de Hércules, o de Heracles, que siempre contamos como 12, eran en realidad 10. Pero el rey Euristeo, que era el que controlaba, no contó 2 de ellos. Uno fue este. No lo contó justamente porque se hizo ayudar por su sobrino. Y después no contó la limpieza de las caballerizas de Augías, porque para limpiarlas desvió un río. Entonces le encajó 2 más. Hay también una interpretación ebemerista del mito de la hidra. Ebemero fue un señor que explicaba que todo mito tenía una base verdadera, etc. Bueno, parece entonces que Lerno era un señor que tenía 50 arqueros que lo defendían y que cuando uno moría era reemplazado por otro, etcétera, etcétera. Después, entonces, la hidra representa los arqueros de Lerno. El 11º trabajo, que es el último de los que glosaremos hoy, consistió en conseguir las manzanas de las Hespérides, los frutos de un manzano que en realidad eran frutos de oro y eran el regalo de bodas que la madre tierra hizo a Hera cuando se casó con Zeus. Hera estaba tan contenta con el regalo que había decidido plantarlo en su jardín divino, pero ese jardín estaba lejos, en la punta del mundo, en la ladera del monte Atlas, y allí terminaba el mundo entonces, cerca de las columnas de Heracles, justamente, que aún no se llamaban así. Tanto terminaba el mundo allí que los caballos del carro del sol terminaban allí su viaje, y allí era donde Atlas, uno de los titanes, sostenía la esfera celeste sobre sus hombros. Esta es una cosmología que no coincide exactamente con la del Discovery Channel. Pero algunos prefieren creer que... ¿Cómo se sostiene la esfera celeste? Bueno, hay 4 tipos y uno de ellos es Atlas, que sostiene
4 columnas, ¿de qué otro modo lo vamos a sostener? Claro. Un día Hera descubrió que las hijas de Atlas, las Hespérides, a quienes había confiado el cuidado del manzano, se afanaban las manzanas, se afanaban las manzanas de oro. Entonces mandó un dragón, al dragón Ladón, discúlpeme, para que se enroscara alrededor del árbol como guardián. Este dragón, ríase de la hidra de Lerna, tenía 100 cabezas y hablaba con varias lenguas. La voz de aquel dragón era probablemente polifónica y acaso polisémica, de modo que decía muchas cosas al mismo tiempo y cada cosa que decía tenía distinto significado, motivo por el cual nadie le hablaba. Heracles, que no sabía dónde se hallaba el jardín de las Hespérides, marchó a través de Iliria hasta el río Poó. Hay también aquí una geografía fabulosa, donde los ríos nacen donde le conviene al mitógrafo. Bueno, se encontró a Heracles con el dios marino Nereo, que le dijo que si iba en busca de las manzanas de oro, no las arrancara personalmente, porque algo malo le iba a pasar, sino que empleara algún comedido. Y el mejor, según le dijo Nereo, era Atlas, que estaba por ahí cerca sosteniendo la bóveda. Entonces, Heracles le pidió a Atlas que arrancara las manzanas. Y le dijo, yo te tengo un rato la bóveda, andá y arrancame las manzanas. Atlas hubiera realizado cualquier trabajo con tal de tener un rato de respiro en su tarea. Pero le tenía un poco de miedo al dragón aquel, ¿no? Al dragón polifónico. Heracles entonces dijo, espera un poquito. Fue y lo mató de un flechazo al dragón. Y le dijo a Atlas, anda que el dragón es finado. Y Atlas fue. Primero inclinó la espalda, le dio la bóveda celeste toda ahí a que la sostuviera Heracles, y fue. Y al rato volvió Atlas con 3 manzanas. Pero la sensación de libertad le pareció deliciosa. Y entonces le dijo a Heracles que él mismo le llevaría las manzanas a Euristeo. Heracles, qué momento este. Qué momento. Heracles simuló estar de acuerdo. Dijo, ¿cómo no andá? Nereo ya le había advertido que no aceptara ninguna oferta de esa clase. Y entonces le dijo, sí, anda vos, mejor que vayas vos. Mira, eso sí, dice, tenemos un cachito que me voy a poner un almohadón en el hombro. O me voy a levantar los calzoncillos, yo qué sé. Y Atlante se dejó engañar. Y entonces Heracles agarró las manzanas y salió corriendo. Al cabo de algunos meses, Heracles llegó con las manzanas frente a Euristeo, luego fueron llevadas a Atenea, y bueno, ya está. El dragón Ladón era muy amigo de Hera, la dueña del árbol, y Atenea se las devolvió a Hera después, fue una cosa, no importa. Pero la dueña del árbol lloró por la muerte del dragón polifónico y polisémico, y entonces lo puso en el cielo como la constelación de la serpiente que todos podemos observar. Graves también tiene una teoría ebemerista acerca de estas manzanas que crecían en el oeste del mundo conocido, en el lugar donde moría el sol y se suponía iban los muertos también, ¿no? Pero ese lugar era también España. Y parece que en la antigüedad clásica, o poco antes, las naranjas no eran conocidas en Europa, pero sí en el oeste, en España, en las islas, en el norte de África. Y los primeros viajeros tomaron aquellos frutos cuando los vieron por manzanas de oro. Les pareció que eran manzanas pero de oro. Esa es la explicación que da Graves a este mito, y a él le parece que en este solo caso la explicación ebemerista es más bella que la fábula, porque la metáfora es hermosa, ¿no? Una manzana de oro. El idioma francés está lleno de eso. Bueno, estos son los 3 trabajos o hazañas que hemos querido glosar. Un trabajo tiene siempre el carácter de continuidad, de algo que uno hace para ganarse la vida, ¿no? Mientras que estos encargos tienen más bien un carácter de prueba, de acciones
imposibles de cumplir. Dedicamos este recuerdo a Heracles, que es amigo de este programa, y por eso lo llamamos como lo llamamos. A Atenea también, y a Hefesto, aquel pobre herrero de los dioses, el Rengo, que era feo pero estaba casado con la más linda, con Afrodita. Cierto es que la diosa lo engañaba con el dios de la guerra, pero bueno, peor aquellos que no los engañan nunca, pero en fin. Dedico también esto a los que se involucran en hazañas. Bueno, y fuimos a la discoteca, le contamos todo al discotecario. ¿Qué dijo el hombre? Se sintió muy impresionado por aquella confusión entre las naranjas y las manzanas, esta revelación de que las manzanas de oro no eran otra cosa que naranjas. Y nos dio entonces el disco que se llama Naranjo en Flor, que no es otra cosa que una manzana de oro. Así que escucharemos este tango en la voz de nuestro amigo Horacio Molina, que canta Naranjo en Flor con manzanas en la mano. Y le muestra al público manzanas, el público cree que Horacio está equivocado y Horacio está en lo cierto. Una naranja es una manzana de oro. Adelante, Horacio. Escuchábamos a Horacio Molina interpretando Naranjo en Flor. Muchos de ustedes recordarán a La Rosa de Tokio, un personaje que se menciona en algunas películas de guerra o en algunas historias relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, particularmente con la Guerra del Pacífico. Allí los soldados americanos recibían transmisiones hechas desde Tokio por una locutora que hablaba en inglés y que se denominaba Rosa de Tokio. Usted habrá visto alguna de esas películas. Les habla la Rosa de Tokio, ríndanse, qué sé yo, que ya los tenemos, ustedes lo están engañando, le dicen que van ganando, pero en realidad los que vamos ganando somos nosotros los japoneses, y ahora escucharemos Bailando me diste un beso. Bien, me propongo contar muy brevemente la verdadera historia de esta acaso inexistente Rosa de Tokio. Qué bueno eso. Iba Ikoku Toguri nació el 4 de julio de 1916 en Los Ángeles, California, hija de Jun y Fumi Limuro Toguri, que eran inmigrantes japoneses, como ya todos estábamos sospechando. Tuvo 3 hermanos, Koichiro, Inés Isa y Jun Misu. La mamá de Iba sufría de diabetes y tal vez por eso a Iba se le ocurrió estudiar medicina. Esa fue su mayor ilusión. Fue a la Universidad de California en Los Ángeles y se graduó como bachiller en ciencias con orientación en zoología. Esto fue en junio de 1941. Ese mismo año su tía Shizu, que vivía en Japón, se enfermó gravemente. Y como la mamá de Iba estaba enferma, la propia Iba viajó al Japón para cuidar a su tía. Embarcó el 5 de julio del 41 en el vapor Arabia Maru. Ya se sabe que las flotas de barcos mercantes japoneses suelen utilizar como apellido de sus barcos Maru. Maru. Por ejemplo, Arabia Maru y por ejemplo Tupac Amaru. Bien. Me hacen señas desde la producción y no entiendo por qué. Le hacen como una cosa que Bueno, entienden. como fue muy rápida la gestión del viaje, no tuvo tiempo de sacar pasaporte, pero sí obtuvo un certificado de identificación donde se indicaba que era estudiante de medicina, tal como lo había consignado en el registro de votaciones el 17 de julio de 1940. Llegó a Japón en julio del 41. En noviembre se le venció el permiso y no pudo regresar a su país porque las autoridades de inmigración japonesas afirmaban que no había suficientes indicios de que ella fuera estadounidense. Por esa razón tuvo que permanecer en Japón. No la dejaban salir de Japón. Le había vencido el permiso, no pudo salir de Japón.
¿Qué pasa? Estalló la guerra. Al igual que miles de ciudadanos japoneses y estadounidenses de ascendencia japonesa, los padres de Iva, que estaban en Los Ángeles, fueron enviados a un campo de concentración. Fueron internados. ¿Me entiende? Si usted vivía cerca de la costa del Pacífico y era japonés o de ascendencia japonesa, lo internaban, lo metían en unos lugares no muy gratos. Camino a ese campo, la madre de Iva falleció debido a su precario estado de salud. Iva, como hemos dicho, estaba en Japón y allí lo trataron como enemiga a los japoneses. Sin embargo, le manifestaron que podía registrarse como ciudadana japonesa. Ella rechazó esa posibilidad y solicitó ser internada conjuntamente con otros ciudadanos extranjeros, pero fue rechazada por su condición de mujer y por ser de origen japonés. Sin embargo, unos vecinos del tío, recuérdese que ella estaba cuidando a la tía, la denunciaron diciendo que tenía actitudes proamericanas. Bueno, tuvo problemas. Al final pudo trabajar como mecanógrafa y dictar clases de piano para poder pagar las clases de japonés que estaba tomando. Finalmente consiguió trabajo como transcriptora de noticias en la agencia de noticias Domei, donde se enteró de que su familia había sido internada, tal como ya sabíamos nosotros. En Arizona estaban los ¿cómo era el apellido? Touri. Allí en la agencia de noticias conoció a un tipo, un ciudadano portugués, nacido en Japón, Felipe de Aquino, que era hijo de portugués y madre japonesa, y se casó. Un día de regreso a su casa encontró todas sus cosas en la calle. La policía secreta, el Kenpeitai, había hecho una requisa porque la consideraba todavía una persona sospechosa. Se enfermó, desnutrida, tuvo que ser hospitalizada. Al final conoció al mayor Charles Cousins, un australiano, prisionero de guerra, pero que junto a otros compañeros fueron liberados al precio de tener que trabajar en Radio Tokio, sabiendo que ellos tenían experiencia en la radiodifusión. Y Cousins le pidió a Iva que trabajara con ellos en Radio Tokio. Y tenía que escribir unos guiones destinados a ser propalados a las tropas aliadas en el Pacífico, no a los japoneses, a los aliados. Poco después, las autoridades japonesas de la radio le pidieron a Charles Cousins, que era locutor también, que preparara a una mujer disc-jockey para un programa llamado Hora Cero, un nombre que había elegido el propio Cousins. Y el programa empezó a emitirse en marzo de 1943, cuando se llevaba a cabo la operación de invasión a Guadalcanal. Y la locutora llevaba el apelativo de Ana la huerfanita. Además es un personaje de historieta en los Estados Unidos. Y Iva empezó a ayudar a Cousins con los guiones, pero terminó redactándolos ella completamente. Ahora bien, estos guiones no eran, tal como suele suponerse, los que yo he recitado al principio del programa. No decían Rintansen ni nada. Tengo un guión del 22 de febrero de 1944. Extraordinario, Alejandro. La locutora, la huerfanita, Annie, dice: hola, ¿qué tal, enemigos? ¿Qué tal las trampas? Aquí está Anne, de Radio Tokio, y nosotros estamos justamente para comenzar nuestro programa regular de música, noticias y la hora cero para nuestros amigos. Quiero decir, nuestros enemigos, en el Pacífico Sur. Así que estén en guardia y ojalá que los niños no estén escuchando. ¿Todo listo? Bueno, aquí está el primer ataque a su moral. La Boston Pops tocando, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Strike Up the Band. Y viene la música. Otro tengo. Ahora haré un delicado ataque a los huérfanos del Pacífico Sur. Sargento, ¿dónde está ese coro de huérfanos? Ahí están los muchachos. Ann está aquí. ¿Qué tal si cantan para mí esta noche? ¿No quieren? Bueno, entonces escucharemos otra cosa. Y así. Era una cosa simpática. Sí. Muy bien. Cousins e Iva trabajaban tratando de hacer el menor daño posible con sus cantos de sirena, y lo hicieron tan bien
que los servicios secretos aliados reconocieron al final de la contienda que estos programas no solo no afectaban negativamente a la moral de las tropas, sino que se la elevaban. En realidad, la Rosa de Tokio nunca existió. El nombre fue acuñado por los soldados estadounidenses que estaban en el Pacífico, pero la locutora nunca decía, les habla la Rosa de Tokio. Ella decía, les habla Anita la huerfanita. Pero en realidad ni siquiera Iva era la única Anita la huerfanita. Eran Iva y otras 24 mujeres que se iban turnando. La mayoría eran norteamericanas. Sin embargo, cuando Japón se rindió, se inició una cacería de brujas para capturar a la Rosa de Tokio. Y quien pagó las consecuencias fue Iba Toguri. Sucedió que unos periodistas viajaron a Japón para encontrar a la Rosa de Tokio y entrevistarla. Una locutora les dio el nombre de Iva y los periodistas le ofrecieron un dinero por el reportaje, pensando que el dinero le serviría para paliar la grave situación económica que vivía con su marido. Accedió a la nota. Y los periodistas le pusieron como condición que firmara una declaración diciendo que ella era la Rosa de Tokio. Luego armaron un paquete de pruebas y se lo entregaron, los periodistas, a las autoridades del gobierno estadounidense. Iba Toguri fue capturada y encarcelada, pues indicada como la Rosa de Tokio por la prensa y por funcionarios de gobierno que buscaban venganza. Y en consecuencia debía seguirse un juicio por traición. Además, las otras mujeres que hacían trabajos de estos habían renunciado a la nacionalidad estadounidense, pero Iva no. Por esa circunstancia el fiscal encontró la forma de acusarla de traición a la patria. Tanto el ejército como el FBI y el Departamento de Justicia no encontraron, sin embargo, forma de sustanciar una acusación. El caso fue archivado. Pero apareció el periodista Walter Winchell. Algunos de ustedes se acordarán de él. Acá dice que era una especie de cazabrujas. Bueno, no es verdad. Él fue uno de los primeros detractores de Hitler en la prensa americana y también fue víctima posteriormente del macartismo. Tuvo líos con el senador McCarthy. Hay una película, me parece recordar, que se llama justamente Winchell y que creo que es protagonizada por Stanley Tucci, que es un actor medio pelado. El caso es que Su descripción de los actores demasiados datos en este programa. Sí, no. Medio pelado. Claro, sí. El caso es que Winchell empezó a hacer una campaña contra Iba Toguri. Y unas organizaciones americanas que nunca faltan, ¿no? La Legión Americana, los hijos e hijas nativos del Dorado Oeste, siguen prosperando todavía. Sí. Lanzaron campañas de protesta y el alcalde de Los Ángeles firmó una resolución impidiéndole la entrada a Iba Toguri bajo la acusación de influir adversamente a los japoamericanos leales. La protesta la demoró en Japón y el bebé de Iba Toguri murió al momento de nacer. Fue arrestada nuevamente en Japón y llevada a Estados Unidos, en donde un jurado federal la acusó de traición. Le hicieron un juicio. Bueno, nunca pudo demostrarse nada. El jurado no llegó a un veredicto en el juicio. La declararon inocente en 7 de los 8 cargos, pero finalmente fue culpable de uno, que era hablar delante de un micrófono sobre acciones relacionadas con el hundimiento de barcos estadounidenses. Y la pena mínima era 5 años y $5.000 de multa. La sentenciaron a 10 años y $10.000 y la despojaron de la nacionalidad. La liberaron en 1956 y la deportaron a Japón. Ahí se reunió con el Carlsens, el esposo, ¿no? Le cobraron los $10.000 de multa, recién en 1972. También despojaron a los Toguri de las tierras que pertenecían al viejo Toguri. En 1976, el programa de televisión 60 Minutos contó la historia desde el punto de vista de la protagonista y hicieron que la opinión pública cambiase a su favor. Y el presidente Gerald Ford, uno de los protagonistas de esta historia, le dio el perdón incondicional, y le ofreció excusas en nombre de la nación, manifestando que estaba convencido de que fue falsamente acusada y condenada. Y
esta fue la historia, ¿no? Al marido no... ¿Cuál era el marido? El ¿Qué portugués, pasó? ¿no? Fue el portugués. El Sí. portugués. No le permitieron nunca el ingreso a Estados Unidos. Se divorciaron en 1980. El marido murió en el 96 y ella murió el año pasado, Ah, mire usted. en septiembre de 2000. Qué cerca todo, ¿no? Esto es cerca, ¿no? Esta es la historia de la famosa Rosa de Tokio, que nunca supo que era la Rosa de Justamente Tokio. ayer, Alejandro, se cumplió un aniversario de la bomba de Hiroshima. La bomba de Hiroshima. 62 años. Muy bien, ¿le gustó esta historia? Mucho. Sí, muy linda historia. ¿Eh? Muy linda. Fíjese que uno está harto de ver películas, y yo he oído personalmente, les habla la Rosa de Tokio. Sí. Bueno, nunca sucedió eso. Les habla Annie, la huérfanita. ¿A quién quiere dedicar esta historia? Bueno, primero, Alejandro, me voy a sumar a una reflexión que usted ha hecho algunas veces acerca, en otro terreno mucho más mundano que este, que como es el terreno del fútbol, pero usted ha dicho muchas veces que hay que tener cuidado cuando se le da demasiado poder al juez, ¿sí? Sí, claro. Y en estos casos, digo, también queda visto que en ciertos lugares, en ciertos ámbitos mucho más profundos, también hay que tener cuidado con el poder que se le da a algunas personas. Y voy a dedicarle esto, por supuesto, a la chiquita, murió hace poquito, a Iva Toguri, a sus 24 amigas, ¿sí? Que de alguna manera compartieron este trabajo, y el amigo Charles Cousins. Bien, hemos resuelto ilustrar esta breve historia de la Rosa de Tokio con un viejo vals de Julio De Caro. Inusual que Julio De Caro componga un vals, tampoco se parece a las composiciones de De Caro, tampoco es muy lindo, pero sí tiene una interpretación fabulosa, ya que lo va a tocar Juanjo Domínguez con su trío. Bueno. Y Rosita ciertamente ha sido compuesto por Julio De Caro, anticipándose a la acción de esta querida Iva, también llamada Rosita de Tokio. Adelante.